Bienvenidos a Global Radio, Información 2.0. Somos una revista informativa de actualidad y variedades con calidad premium internacional. Escúchanos todas las tardes en directo también por www.éxtasis977fm.com, por éxtasis977.caster.fm y en este dial 97.7 FM Éxtasis, la radio feliz. Trabajamos para ustedes en la producción y conducción de este espacio Gerardo Moreno, periodista con el certificado de locución número 52790 de la Universidad Central de Venezuela, y Fidel Revelo, politólogo con certificado de locución número 52800 de la Universidad Central de Venezuela. Laboramos para ustedes junto a un equipo profesional bajo la coordinación de Henry Márquez. En los controles de cabina, Josué González. En la dirección, Noel Acevedo. Todos bajo la presidencia en la cadena radial de Venezuela de José Luis Rincón. Estás escuchando Global Radio. La entrevista del día. Bien, amigos, estamos de regreso en Global Radio para el inicio de nuestra segunda hora. Es el momento de la entrevista del día y ya tenemos en línea a nuestro invitado. La presente entrevista llega a ustedes por cortesía de Concord Express. Concord Express, donde consigues un rico capuchino elaborado por baristas profesionales y una variedad muy amplia de comidas, bebidas y platos. Concord Express, mucho más que una panadería. En la avenida 19 de abril, Centro Comercial La O. Continuamos en vivo en Global Radio. Presentamos en este momento la entrevista del día. El invitado es Andrés Caleca Pacheco. Él es economista, expresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, expresidente de Ferrominera del Orinoco. Es un muy reconocido político venezolano de los serios y es profesor universitario también. Una voz muy autorizada para tocar el tema o desarrollar el tema que queremos manejar hoy con él: las primarias de la oposición y la actualidad política nacional. Doctor Caleca, muy buenas tardes, bienvenido a Global Radio, es un verdadero honor tenerlo con nosotros. Gracias por la invitación y un saludo a ustedes, a todo el equipo y sobre todo a la cantidad de oyentes en todo el estado Táchira. Y veo que por las redes también se puede oír el programa en todo el país. Así es, efectivamente estamos por internet a través de dos fuentes y después la entrevista que la estamos grabando también la circulamos por redes sociales y otras fuentes, incluido YouTube. Doctor Caleca, para iniciar nuestra conversación en el día de hoy, como el país sabe, y yo sé que usted también, están planteadas unas elecciones primarias dentro de la oposición para la selección de un candidato único para el proceso electoral que está previsto realizarse en el año 2024. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto del desarrollo de las elecciones primarias de la oposición, de las que se habla, por cierto, que el Consejo Nacional Electoral sea el órgano que preste el servicio, digamos, técnico profesional para el desarrollo de las mismas? Bueno, mira, efectivamente, la comisión de primaria que ha sido designada, que está integrada por unos venezolanos muy reconocidos por todo el país, por su solvencia moral, ética y ciudadana, ha anunciado ya, hace casi un mes, casi 30 días creo, ha anunciado ya un cronograma de realización de las primarias que culmina con el acto de votación que está previsto para el 22 de octubre. Es bueno señalar que en ese cronograma la inscripción de candidatos para las primarias, para participar en ellas, comienza el 8 de mayo, es decir, no ha comenzado todavía. En estricto sensu, correcto, no hay candidatos en este momento de la oposición. Hay precandidatos, hay una serie de personalidades que han anunciado que están dispuestos a inscribirse, pero ese proceso no ha comenzado siquiera, no hay candidatos formalmente para ese proceso aún. Comienza, repito, el 8 de mayo y debe terminar en su primera fase a finales de junio. Es decir, que un candidato podrá inscribirse hasta más o menos el 24, creo, o el 22, si la memoria no me falla, de junio.
¿Qué quiero decir con esto? Que ante una realidad como la que vive Venezuela, tan cambiante, aquí las cosas pasan con una velocidad vertiginosa. Hoy en día, por ejemplo, el tema central ha sido el tema de la protesta ciudadana en todo el país prácticamente levantado, exigiendo salarios, exigiendo mejores condiciones de vida, exigiendo pensiones dignas, servicios públicos eficientes. Bueno, es un tema que no tiene prácticamente nada que ver con las primarias, de manera directa, por supuesto, todo tiene que ver, ¿no? Todo se concatena, pero digamos, las primarias no están en este momento en el foco de la atención ciudadana, sino la protesta del país. También vimos todo el resto de la semana pasada, y eso va a seguir sonando, el tema del destape de la corrupción espantosa en PDVSA y de un sector de la coalición dominante, ¿no? Imagínate lo que pasará con el resto de esa coalición dominante. Aquí se ha enfocado la denuncia de parte de sectores del gobierno contra una de sus facciones, una pequeña de sus facciones, que son muchas. Imagínate lo que hay en el país. Entonces el tema de la corrupción se ha convertido de ser un tema insólitamente soslayado, se convirtió en un tema de primer orden en el país en este momento. Bueno, con esto lo que te quiero señalar es que falta mucho tiempo desde el punto de vista político para que las primarias se concreten en nombres y apellidos, en campañas electorales, en su materialización. A eso súmale que dentro de los sectores políticos que están dispuestos a participar en las primarias, porque obviamente hay que deslindar, hay un sector de la oposición venezolana, o que se dice de oposición venezolana, no madurista, digamos, para ponerlo en términos más amplios, que ha dicho que no va a participar en la primaria. En eso se incluye la Acción Democrática que ha sido judicializada por el Tribunal Supremo de Justicia, al frente de la cual está el diputado Bernabé Gutiérrez, el partido Cambiemos, Soluciones, Lápiz, etcétera. Hay una serie de partidos que han dicho que no van a participar en las primarias. Aparte de eso, de los que han dicho que van a participar, todos, por cierto, expresión de distintos partidos políticos específicos. No hay en las primarias hasta ahora ningún candidato independiente como tal. Se habla del Conde del Guácharo, veremos si oficializa su candidatura, pero el Conde del Guácharo tiene su propio movimiento, entonces tampoco es un candidato independiente. Pero bueno, en todo caso, entre esos que han dicho que van a participar, hay contradicciones muy importantes. Una de ellas, tú la has señalado ya en tu pregunta, si el CNE debe dar apoyo a la comisión de primarias o no. Hay unos sectores que han dicho que quieren participar, pero sin la presencia del CNE. Eso tiene sus pros y sus contras. Vamos a estar claros, sin la presencia del CNE, la fuerza que tengan la comisión de primarias para extender el proceso electoral en centros electorales y en mesas de votación que cubran todo el país es casi imposible de lograr. Pero bueno, esa es una discusión específica. Lo importante es que esa discusión está allí y habría que ver qué va a responder el CNE, porque la comisión de primaria le ha pedido apoyo y el CNE hasta ahora no ha respondido, ¿no? Sí, de si está dispuesto o no a dar ese apoyo. Pero además hay otros puntos de discusión. Por ejemplo, hay sectores que dicen que no quieren que las elecciones primarias sean automatizadas, sino que exigen que sea el voto manual. Suponte que la comisión de primaria decida que sea automatizada, ¿qué harán esos sectores? Se retiran, uno no lo sabe, ¿no? También el tema de los votantes venezolanos en el exterior. Ajá. Hay sectores que insisten, entre otros los propios venezolanos organizados en el exterior, con toda razón, que ellos quieren votar en las elecciones primarias. Si el CNE participa en el proceso, obviamente estos electores estarán impedidos de votar, porque no han podido actualizar sus datos en el registro electoral. Es decir, para sintetizar, porque el tiempo de radio yo sé que es muy precioso, falta mucha agua a correr debajo de los puentes para llegar al tema de las primarias. Lo importante que hay que resaltar en este momento es que todas las encuestas que se han hecho recientemente, muestreos del propio mes de marzo, por lo menos he visto 3 encuestadoras distintas que coinciden en que ha ido aumentando la intención de votar en esas elecciones primarias si efectivamente se realizan, lo cual es extraordinario. Pero no solo se ha aumentado la intención del voto en las primarias, sino en las elecciones nacionales. Aquí el problema de fondo, con primarias o no primarias, es por supuesto
la elección del 2024, o cuando quiera que le anuncie el señor Maduro, es decir, la elección para elegir al próximo presidente de la República, ¿no? Y uno de los enemigos que tiene la oposición venezolana, aparte de toda la maquinaria gubernamental, todo el sesgo gubernamental del propio Consejo Nacional Electoral, dominado por 3 rectores del gobierno, violando la Constitución Nacional, etcétera, etcétera. Todo lo que sabemos que significa una elección en el contexto del autoritarismo que caracteriza la realidad venezolana de hoy. Con mucho ventajismo, sí, señor. Con mucho ventajismo, decía. Recursos públicos de manera descarada, bueno, todo lo que sabemos. Aparte de eso, uno de los grandes enemigos del proceso que debe realizarse en el 2024 es la abstención. La abstención que se ha ido consolidando en Venezuela por efecto de la propio ventajismo del gobierno que espanta a la gente el proceso electoral, es decir, es la política del gobierno, pero también de muchos opositores que han dicho, pues, yo no sé de dónde sacaron eso, por ejemplo, de que en dictadura no se vota y que no se debe votar porque votar legitima a Maduro, como que si Maduro estuviera legitimado con la cantidad de votaciones que se han hecho. En fin, toda esta serie de elementos ponen el proceso en peligro para la oposición desde el punto de vista de la abstención. Si la gente no vota, las posibilidades que tiene el señor Maduro de ser ratificado en la presidencia se alimentan exponencialmente, porque mire, el PSUV realmente en este momento, y lo demuestran todas las encuestas, pero la encuesta más grande, que fue las elecciones del 21 de noviembre del año 2021, demuestran que el PSUV y todo el polo patriótico en este momento no tienen más del 16% del padrón electoral a su favor. Es decir, no tienen más de 3,5 millones de votos. Esa es la realidad. El desastre que ha sido su gestión de gobierno, la catástrofe en la que vive el país, ha llevado a que el chavismo haya perdido toda su base social de apoyo, estar limitada al mínimo de sus militantes, controlados en la VC, etcétera, y de ahí no pasan. Ponte tú que gastando un dineral, que por eso están desesperados para que le devuelvan los reales y le levanten las sanciones, es para gastar un dineral clientelarmente para las elecciones. Bueno, gastando todos los reales que puedan conseguir, no pasarán de 4 millones de votos. Entonces, le conviene al chavismo, obviamente, que se consolide la matriz abstencionista, que se consolide la división entre sectores de la oposición para poder ganar con esos escuálidos 4 millones de votos que tienen. Entonces, la primera tarea de los demócratas venezolanos tiene que ser vencer la abstención y la resignación. La resignación en el sentido de que, bueno, esto es lo que hay. Sí, no esto no se puede, que esto no se puede cambiar, etcétera. Gerardo, sí, esto ni con votos ni con balas, dice Diosdado Cabello Carrato y Maduro. Sí, así es. Y la gente les cree, parece mentira. La gente que dice que es opositora y muy radical dice, bueno, Caleca, tú que estás mandando a la gente a votar, ¿y qué opinas de lo que dice Diosdado Cabello? Yo siempre le respondo, pero bueno, tú le crees a Diosdado Cabello o a Maduro, que el pueblo lo llama mentira fresca, imagínate tú. Entonces terminan creyéndole. Aquí te va a hacer, Gerardo, una pregunta, doctor Caleca. Sí, ¿cómo no? Existe el precedente, doctor, y no es que no se haya hecho antes. Sí se han organizado votaciones en el Consejo Nacional Electoral. Está aquí el plebiscito que se hizo de aquellas famosas 2 preguntas que no fueron acatadas por el gobierno de transición, ¿recuerda? Bueno, se organizó así en el CNE. Claro. No hubo participación del CNE y fue manual. Quiere decir que sí se puede hacer un evento masivo en el que la gente responda y participe de forma manual. Y el que diga lo contrario, pues no se atiene a ese precedente. Bueno, lo que ocurre es que en esos 2 precedentes que tú señalas eran elecciones, digamos, que no tenían una significación real en el proceso del Estado, digamos, del proceso electoral legal, ¿no?, del país. Aquí tenemos un riesgo, ¿no? No quiere decir que ese riesgo no lo podamos correr, pero hay que saber que ese riesgo existe, que es que, y suponte tú que unas elecciones primarias hechas sin el registro electoral del Consejo Nacional Electoral, donde puedan votar, qué sé yo,
cualquier persona que no esté inscrita en el registro electoral pudieran ser impugnadas incluso por los candidatos perdedores o por los que no participaron. Y sabemos que una impugnación de esa naturaleza, sabemos cuál va a ser la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Va a decir que esas elecciones primarias son ilegales, que no tienen ningún valor y que ese candidato no representa a la oposición ni a la MUND, etcétera. Bueno, y cualquier desastre de este tipo. Hay que tener mucho cuidado cuando uno da los pasos que tiene que dar. Por otra parte, mire, unas elecciones primarias, nosotros hicimos unas elecciones primarias, también hay un precedente en esta materia específicamente, que son las elecciones primarias del año 2012, donde participó el señor Capriles, el señor Leopoldo López, María Corina Machado, Diego Arria, no me acuerdo qué otros candidatos había, creo que hasta Pablo Medina era candidato, no recuerdo ya. Bueno, en esas elecciones votaron 3,5 millones de personas, fueron hechas con ayuda del Consejo Nacional Electoral, preservando la identidad de las personas que votaron, es decir, los organizadores de la primaria se quedaron con los cuadernos de votación, que es digamos, la prueba de que tú votas o no, confianza. Eso no generó ninguna persecución a nadie, no se trata lo que pasó con la lista Tascón, eso fue otro tema, ese es un tema que tuvo que ver con los referéndum, que entonces la ley de referéndum obliga a que tú firmes para exigir el referéndum. Aquí no se trata de eso. Si se resguardan los cuadernos de votación realmente y se garantiza que el cactahuella sea desactivado, que el sistema de identificación no tenga acceso a quién votó, quién no votó, esto se puede hacer sin que traiga ningún inconveniente, porque hay un peligro en esto, que es cuánta gente va a votar en la primaria. Imagínate tú una primaria en donde apenas voten 200,000 personas. Sí. Son un fracaso, ¿entiendes? Un fracaso que entonces tú tienes que remontar para unas elecciones presidenciales. Lo primero que vas a tener es que si lo que votan son 200,000 personas, para poner un ejemplo, con 10 candidatos que hay, porque ya hay como 12 candidatos, bueno, el ganador va a ganar con 30,000, con 40,000 votos, no tendrá legitimidad para representar al país, porque mira, no basta. La situación de Venezuela es muy difícil. El 80% de los venezolanos rechazan la gestión del señor Maduro, más o menos, ¿no? Eso se mueve, pero digamos 80%. Y eso ha sido un dato constante en el último año. Bueno, pero ese 80% que rechaza al señor Maduro no apoya a la oposición venezolana. Solo el 20% a la oposición partidista, digamos así, a la suma de los partidos de la oposición venezolana, no llegan ni al 20%, más o menos se mueven alrededor del 20% de apoyo. Es decir, hay un 60% de venezolanos que ni apoya la gestión de Maduro, pero no apoya tampoco a los partidos de la oposición venezolana. Y sin el respaldo de ese 60% de venezolanos, no se podrá derrotar a Maduro y no se podrá cobrar esa victoria en caso de que la obtenga. Y lo más importante, no va a poder gobernar en una situación tan difícil como la que tiene Venezuela. Tú necesitas que esa gran mayoría política que está en contra de la gestión de Maduro, esa gran mayoría, de ciudadanos, se convierta en una mayoría política. Doctor Careca, doctor Careca, mucho. Sí, le entiendo. ¿Qué puede hacerse para captar la atención de ese 60% de la población que no sigue ni a los cuadros del gobierno ni a los cuadros organizados de la oposición? Tienes que hacer política, tienes que hacer proselitismo, tienes que buscarlos, tienes que confrontar al gobierno con sus propias miserias delante de los ciudadanos. Eso que se está haciendo desde la sociedad no partidista, incluso lo que se está de la protesta ciudadana, el proselitismo ciudadano, moverte por todo el país, más allá de los intereses particulares de los candidatos y de los partidos. El país va por un lado y los partidos van por otro. Por eso yo siempre he dicho, lo escribí incluso en un artículo que se llamó así: las primarias no bastan. Nosotros tenemos que hacer las primarias, tenemos que tratar de que sean lo más exitosas posible, pero no basta eso, porque nosotros no vamos a una confrontación, a una fiesta electoral normal. Nosotros vamos a una confrontación política con un equipo contrario enfrente que juega por los dados marcados.
necesitas que todo el país se convenza que hay que cambiar desde eso y que es posible hacerlo por la vía electoral. Yo por lo menos, ustedes lo saben, porque son periodistas, me siguen por Twitter, hemos conversado en otras oportunidades, yo ando por todo el país hablando con los dirigentes políticos y con los dirigentes de la sociedad civil organizada, es decir, sindicatos, gremios de todo tipo, ONG, dirigentes vecinales, dirigentes comunales, diciendo, mire señores, muy importante las primarias, muy importante su candidato, pero nosotros tenemos que asumir que un proceso electoral en estas condiciones requiere muchísimo trabajo. Por ejemplo, nosotros tenemos que lograr que el registro electoral se abra. Está abierto solamente en las capitales de estado. Miren, el Táchira, para inscribirse, actualizar los datos, etcétera, en el registro electoral tienes que ir a San Cristóbal, a la oficina del CNE. Eso es imposible, que todos los habitantes del estado Táchira, un estado tan amplio, tan grande y tan difícil, pueda trasladarse todo el mundo al CNE. Son 3 millones de nuevos votantes que hay que inscribir, 2 millones de ciudadanos que han cambiado de residencia. Suma eso, son 5 millones. Si a eso le suman los 4 millones de venezolanos que están en el exterior, estamos hablando casi de la mitad del padrón electoral, que si las elecciones son mañana, no estaría no tienen derecho a votar. Exacto. Entonces, claro, el chavismo con los 3 millones y medio de votos y divide la oposición y gana. Esa es una estrategia. Esa estrategia hay que enfrentarla. Lo mismo hay que enfrentar al Consejo Nacional Electoral para obligarlo a que haga el sorteo de los miembros de mesa. Más de casi 15 años que no se sortean los miembros de mesa, y las mesas entonces terminan siendo integradas por puros militantes del PSUV. Para hablarte de 2 temas, sin hablar del tema de que tienes que organizar los testigos electorales para defender tus votos en la mesa, porque el CNE no te lo va a defender. El CNE es un ministerio de elecciones del gobierno. Entonces, bueno, sí, muy importante elegir un candidato, muy importante las primarias, pero si no asumes estos temas, no va a haber quien vote por ese candidato, ¿entiendes? No va a haber quien defienda los votos de ese candidato unitario. Son cosas que hay que asumir y que nadie lo está haciendo. Eso me preocupa a mí tremendamente. Y luego, nos preocupa, la gente de que sí se puede cambiar, sí se puede, hay que convencer a la gente de que su voto es un arma formidable. Decía, por cierto, el presidente Abraham Lincoln de los Estados Unidos, que un voto, una papeleta de votación vale más que 10 cañones. Es verdad. Lo decía también Rómulo Betancourt en Venezuela, cuando enfrentaba la dictadura de Pérez Jiménez. Si una mayoría política expresada en las urnas, no hay bayoneta que pueda contra eso. Es decir, hay que convencer al país que tiene un poder infinito en sus manos y que puede cambiar la situación de Venezuela con su voto. Porque 6, 7, 8 millones de votos son imposibles de desconocer si tú logras demostrar que los tuviste. Y eso está en nuestras manos. Esa es la tarea que la oposición venezolana, de la cual yo formo parte, aunque no soy militante de ningún partido, tiene que asumir, más allá de una candidatura presidencial y más allá de las primarias. Por eso decía, las primarias no bastan. Así por supuesto, es un camino que hay que recorrer, ojalá se haga con éxito, pero hay que hacer muchas más. Exacto, o sea, la tarea tenemos que hacerla en realidad todos los ciudadanos venezolanos. Doctor Caleca, le queremos agradecer por su claridad en el manejo del tema y todo lo que nos ha expresado, porque nos ha dibujado de una forma muy precisa todo lo que tenemos al frente que realizar, y ciertamente comparto con usted la opinión. Elegir un candidato no es la tarea final, ¿cierto? Así es. Así es, gracias. Así es, muchísimas gracias. Por invitarme. Gracias. Él era el doctor Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral y profesor docente, además, está dedicado al mundo académico. Continuamos en vivo en Global Radio, era la entrevista del día y nos vamos con más. Así es, la entrevista llegó a ustedes por cortesía de Concord Express. ¿Te provoca tomar un rico café cappuccino o expreso preparado por un experto barista profesional? Lo consigues en Concord Express, donde encuentras además una variedad amplia de comidas, platos y bebidas exquisitas en un ambiente muy agradable y cómodo con excelente atención. Concord Express, estamos ubicados en la parte alta de San Cristóbal, en la avenida 19 de Abril, Centro Comercial La O. Concord Express, mucho más que una panadería. Síguenos en Twitter como @globalradio_VE.
Hemos finalizado nuestro giro informativo en Global Radio y los invitamos con mucho gusto a sintonizarnos aquí en 97.7 FM Éxtasis, 120 minutos de variada y profunda información para cerrar el día conectados con el mundo. Estuvimos trabajando para ustedes Gerardo Moreno, periodista con el certificado de locución 52.790 de la UCB, y Fidel Revelo, politólogo con certificado de locución 52.800 de la UCB, acompañado siempre por un excelente equipo profesional bajo la coordinación de Henry Márquez. En los controles de cabina, Josué González. En la dirección, Noel Acevedo. Todos bajo la presidencia de la cadena radial de Venezuela de José Luis Rincón.